llegó junto a la iniciativa como hacemos pesado de cómo la oportunidad de llegar espectacular. Realmente al añete me jabé Ateneo de lengua guaraní por primera vez añemita cucaray guasundi upei o calificata teita se ella para oíse guaraní bate todo onda Baixaba com ele, tem eu para teave, tuve pati para teave. allí vai ponerse como lleno Y para su color Bisa peta mande. Bisa peta mande avinde su color caray Ya me está. la pinta grande saco más o menos grande saco hemos coí yo va pues A veces te ande ahí. hacemos allá por la el que puedo hacer lo posible es cierto ya ese problema es que se sale de repente un país que tú pero bueno ahí te tengo que Don David pero esa caseta quiero mostrar este video Argentina agua en Miami se habla guaraní y no, el guaraní no es paraguay. Me dejaron un comentario en el video que hice sobre los acentos de Argentina. Y es que en un momento digo, tenemos otros idiomas, como el quechua o el guaraní. Y es que los parientes idiomas argentinos provenientes de pueblos originarios. Uno de esos pueblos originarios es el pueblo guaraní. Y en Argentina, entre 100.000 y 1 millón de personas hablan guaraní. Varía la cantidad según la fuente, pero sí, por ejemplo, que es oficial en Corrientes, no argentino ni paraguayo, porque es una lengua que existe desde antes que existieran los países que conocemos hoy en día. Esta lengua era del pueblo guaraní, y los guaraníes se ubican y ubicaban porque era un pueblo migrante en el Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia. Eso sí, no le quiero quitar la importancia que tiene el guaraní en Paraguay, al contrario. Es verdad que Paraguay es el único estado en el que oficialmente es una lengua en todo su territorio. Y más del 70% de la población paraguaya habla guaraní. Y esto es importantísimo. Y yo aprender las lenguas de los pueblos originarios es importantísimo. Es de los pueblos guaraníes. Y orgullosamente se habla en todos estos países. Y que una lengua la hable más o menos personas no la hace menos importante. Lo que sí es importante es que tenemos que luchar por preservar las lenguas originarias y no olvidarlas. Así que sí, en Argentina también se habla guaraní. Y es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Bella Argentú, Argentina, y con cariño. Y para que tú ya, Don David, Tengo que iba te coteñamos esa capona con abeñandeñe con abeñandeñe ahora mismo viajamos a Argentina doy pesa con apellido el guaraní es un idioma vivo hablado por la población del país no por una cuestión así de vez en cuando sino que lo hablamos cotidianamente pues allí lo hace Rubén, lo hace Pati, lo hace vos o para que es la diferencia con respecto a lo que ocurre en la Argentina, ocurre en el Brasil, ocurre en Bolivia, inclusive en Uruguay, porque efectivamente el guaraní como lengua y como cultura, como sociedad, abarcó toda la zona amplia de América, desde el Caribe hasta el Uruguay, que hoy es Uruguay, y desde el Paraguay sur grande, el Océano Atlántico, en la costa de Brasil, hasta las estribaciones andinas, que había un antiguo nombre que decían que era Ara o Jape, el lugar donde el sol desaparece, el río, el lugar donde el sol desaparece. Entonces, lo que tenemos que mencionarle a nuestro amigo efectivamente se habla también en la Argentina, se habla en el Brasil, se habla en Miguel, y de hecho, más allá de cualquier cosa, hablamos de una región guaranítica. Si hubo algo que anteriormente siempre nos integró en la región fue el guaraní. Después pasó a llamarse eso Mercosur, pero históricamente y en el Paraguay la lengua más hablada es el guaraní. Siempre fue una cuestión mucho más allá del mero hecho de hablar, sino que tiene un factor fundamental que es la identidad. El paraguayo no vive sin el guaraní y podemos decir que el guaraní tampoco vive sin el paraguayo.
es imposible entender al paraguayo sin el guaraní y al guaraní sin el paraguayo. Todo en algún momento. Ahora está llegando San Juan, y decimos, todo, hay que decir los nombres guaraní. Decimos chicharrón trenzado, podemos decir payagua mascada, podemos mencionar todo. Nosotros que comemos un sobre, que comemos la sopa más rica del mundo, bori, tiene nombre en guaraní. Miren, Famoso está el saludo. Hable o no hable guaraní, sí o sí vas a decir, vas a encontrar. Tranquilo, pa, ya está, ya enreda, ya bobadita. Bueno, eso es nuestro. Y allí se produce ese fenómeno tan interesante, de que incluso hablando nosotros castellano, tenemos este fenómeno que cuando hablamos castellano, la gente siempre dice, hacemos yo para guaraní, pero yo para inclusive está en el castellano cuando decimos venir na, esa na es guaraní, pues. Y cuando decimos decirle qué es guaraní, el yo queré que, o decimos qué yo queré inabó, es guaraní en el castellano también. Para consultar directamente sobre la gente está ambientada con este TikToker argentino, entonces, ¿hasta qué punto es funable lo que dijo? ¿Qué es cierto, qué no? ¿Y en qué está de acuerdo y en qué no el profe para ir directo a la cuestión, verdad? Sí, de hecho es paraguayo guaraní, sin ninguna duda. Está equivocado, pero entonces. también es hablado en la región por otros países. Eso también tenemos que reconocer, lo mismo que yo diga el inglés, y obviamente de Inglaterra, pero se habla en Estados Unidos, en Australia. Yo puedo decir el portugués de Portugal, pues se habla en Brasil y se habla en Senegal, en otros lugares. Pero el epicentro del guaraní sigue siendo el Paraguay. La ciencia, por ejemplo, me estaba explicando el profesor, el quechua es el idioma nativo más hablado del mundo, hablado por 13 millones de personas. En este caso son personas nativas. En cambio, el guaraní, que es la segunda lengua nativa más hablada del mundo, tiene esta predominancia por sobre el quechua porque lo habla mayoritariamente personas pertenecientes a una comunidad nativa. Vean, Yandeina. El caso del quichua hablado en Bolivia, en Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela, tiene 13 millones de hablantes, pero el 70% población nativa, indígena. El caso guaraní es un caso muy particular. En la región guaranítica hoy existen 11 millones de parlantes guaraní moñeña. ¿Y qué es lo que tenemos que rescatar de eso? Que prácticamente el 85-90% es población mestiza, paraguaya. La población nativa indígena es apenas de 100.000 últimos hablantes del guaraní, siendo nativos indígenas. Los 5 millones que seguimos hablando ya no somos nativos indígenas, somos paraguayos, pero seguimos manteniendo tan fuertemente nuestra identidad, esa lengua que nos refleja nuestras raíces y forma parte de nuestro presente. Entonces, ¿qué le decimos a este TikToker argentino? Gracias por hablar del guaraní, porque de esta manera también se da a conocer de esta lengua nativa. Pero el guaraní es paraguayo. El guaraní es paraguayo. Es paraguayo porque se habla en Paraguay, es idioma oficial del Paraguay desde el 92. Así que, y además está arraigado, está muy metido en lo que es la idiosincrasia el mismo, ¿no? No tenemos que olvidar que toda la triste historia que tenemos de la Triple Alianza reflejó en el Paraguay el uso del guaraní. Decían en esos momentos, si queremos destruir a Paraguay, destruyamos primero el guaraní. En épocas de la guerra del Chaco, ¿qué pasó? Y Estigarribia declaró el guaraní como idioma oficial. Y allí un gran elemento que ayudó a las tropas paraguayas fue el guaraní. Sin embargo, no tenemos que perder de vista que como hoy tenemos a la guaraña, que es guaraní A, ¿verdad? El fruto del guaraní en la obra fabulosa de Flores, que tenemos hoy al tereré como patrimonio cultural de la humanidad, y también como tenemos al poncho paraíso de 60 listas como patrimonio cultural de la humanidad, también nosotros solicitamos que el guaraní sea declarado idioma y que sea patrimonio cultural de la humanidad. Entendemos que algo tan valioso, independiente de que sea nuestro, compartido con los argentinos, brasileños, uruguayos, bolivianos, también tiene que ser parte de ese patrimonio de la humanidad. No es lo mismo decir Pati, Pionero, Gaby, Dani, Ale y Dani. No es lo mismo decir, por ejemplo, no puedo vivir sin vos, a decir Daikatumo ay kobebose Kahuimetaraji
ante mache viaja y corei. Vale. Coche corazón, sin botar bata, ¿A qué? dereje a Oye, pensado. Ay, vaporando, ya me saraima. Pase, güey. Faena, casi nos abrazamos con el ya estábamos. Hay que decirlo en guaraní, ¿eh? Muy bien, Joel, al profe Yo le abrazo al también. profesor. Un capo el profe. Un aplauso para el profe. Gracias, Joel. Guaraní es nuestro, señoras y señores. Mándenle este video de Vive la Vida al TikToker argentino, por favor, para que se eduque. El de Joel cantando, ¿verdad? Ya Cuba, ya quiero ya, ahora arañamos tu chave, arañando en Permiso, vais a ir a Sabina. Sabina Yumina, a ver Sabina. Yumina, por favor. Ni siene, chica, tú luego vamos, El cuidado, Años vamos y te dan, años vamos y te dan. Vais a marime. Por ahí te leí. Di coreñe, pereñe. Va, ella, inde la imboranju. Va, ella moñende. Pero es te leí. Vamos a ver un poco cómo se coquetea en guaraní. Clases con el profesor David Galeano. Vais a tú. Dale, profe. la cuña por ahí, por el Japón, Por ahí te leí. yo digo se dejó, Pero es te leí. hacia ahí. ¿Cómo se dice? Ay, bien, caramba. Voy a poner en guaraní. Ahora queréis. Oquila, morte. Católico. Ya se me de nieto. Que ahí no sabe Todo y... ese país, bebé. Fíjate. A ver. Es así se coquetea en guaraní, ¿eh? Clases, mira, me gustaría a nuestro compañero David, Dani, el español, darle unas clases en guaraní. Y que tú trabajamos y te estudio, ya la gente y pizarrón. Acá, ya la gente y pizarrón, ya me he hecho en clases particulares. Te digo, no, eso, oye, en mi mamá, ni me están, Rubén, el coche que eso es pesa. Rubén es bodejar, ¿no? Ahora vamos a hacer un español para que Dani lo entienda. Eso bueno. Estamos dejando ahora. Yo le felicito a Dani, es una persona extraordinaria y sobre todas las cosas muy arraigado al Paraguay. Y cada vez que por allí dice una palabra, a lo mejor no le sale muy bien, el maestro allí Rubén, que también es un maestro guaraní, se encarga de indicarle cómo tiene que pronunciar. Gracias. Usted le enseña a Dani, ¿no? Sí, claro. Vamos a hacer una prueba ahora en vivo. Claro. Está cantando. Qué presión, a ver. Paloma para, mira y saite. Paloma para, paloma pero ¿qué para. vos sabés? No, yo sé la de... ¿Metele? Cantá la tuya. Sí. La de... ¿Cómo era? Ella por te batere jore José Jape. Ella, po. Ni bauja pesere de mandúa. ¡Esa! ¡Bravo, Ari! Cada vez va más paraguayo que la mandioca. Gracias al profe David, que siempre dicta Un aplauso. cátedra con esa voz varonil. Aguillé, profe, aguillé.